Sí, 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 Usted, avisa. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Bueno, buenos días a todo este lindo grupo de primer año de práctica profesional, investigación educativa. Este es el primer encuentro cara a cara, más allá de que veo nada más que un circulito de cada uno, concretamente. Después le vamos a pedir que pongan las cámaras en un ratito, por lo menos para sacarnos una foto, y conocernos las caras todos. Eh, la idea de hoy, concretamente, es la de repasar, revisar algunas cuestiones que han tenido que ver con este primer eje de trabajo, que son las consideraciones iniciales acerca de lo que es el campo de la práctica y de la investigación en la formación docente. Ustedes habrán visto en el plan de estudio, que es la currícula que ustedes siguen concretamente, en ese plan de estudio habrán visto que de primero a cuarto año tienen todos los años una materia que se llama práctica profesional e investigación educativa. Está la 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la residencia docente, que es al final de la carrera, concretamente. Esto significa que los planes de formación docente, no solo en la UNDIME, sino en la Argentina, están atravesados por una concepción de que la práctica educativa no es algo que corone la formación, que esté en el último año, sino que tiene que atravesarla y comenzar desde el principio de la carrera. Es decir, ¿cuál es la idea hoy en primer año? La idea hoy en primer año, ustedes que están comenzando su formación sobre la docencia, es empezar a mirar qué es una escuela, qué significa la escuela, cómo se compone una escuela, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Significa pensar esto que tenemos en esta materia, en este taller, que es la relación escuela-comunidad. La escuela es una partecita del sistema social, concretamente. La iglesia, el club de deporte, el barrio, el municipio, el almacén de don Pepito de la esquina, la carnicería de doña Juana, todas esas, son partes de un gran sistema social, que a veces son más pequeños, a veces son más grandes, ¿no? Justo de Arac es más pequeño que Villa Mercedes, y Villa Mercedes es más pequeño que San Luis Capital. Pero todos, los tres, son sistemas sociales, en donde hay escuelas. Y esas escuelas no son una cajita de zapato aislada, ¿no? No son una entidad aislada, sino, muy por el contrario, esas escuelas están insertas en un contexto y en una comunidad. Es decir, que la escuela también está en un complejo de hábitos culturales, políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. La idea de esta práctica de primer año, justamente el sentido, es de aprender a mirar a la escuela en su contexto, en su territorio. Y por eso la relación escuela-comunidad. Cuando los planes de estudio se estructuran, se piensa que hay que empezar desde lo más lejano, lo más amplio, hasta lo más cercano y lo más chiquito. Por eso, la primera mirada que ustedes se les aproxima en este plan de estudio, en este primer año, es mirar la escuela
diríamos, desde afuera. ¿Vieron cuando ustedes van caminando? ¿Mm? Van caminando por la calle y pasan por un edificio y se dan cuenta que es una escuela, ¿no? Se dan cuenta que... ¿Y por qué se dan cuenta que es una escuela? Porque tiene un patio grande, porque tiene un mástil, a lo mejor está hasta la bandera puesta en ese mástil, porque pone en el frente, digamos, escuela 34, granaderos, puntanos, tiene una leyenda, ¿no? Es decir, hay una serie de características también de infraestructura que a ustedes les hace reconocer que ese espacio no es una casa, no es una parroquia, no es un club, sino que es una institución educativa. Bueno, la idea de esta práctica es justamente esa, la de que ustedes van caminando y van a empezar a reconocer qué es una institución educativa. Ustedes ya conocen qué es una institución educativa porque todos los que están acá han sido sujetos escolarizados, es decir, han pasado 10, 11, 12 años en el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el secundario. Pero ahora, atención, la mirada de la escuela va a comenzar a cambiar, va a comenzar a transformarse un poquito. ¿Por qué? Y porque la vamos a mirar con otros lentes, con otros ojos, con otras miradas, porque nosotros, todos los que estamos acá en esta sala, mañana vamos a ser maestros en esa escuela. Y entonces hay que aprender a mirarla en lo externo y también en lo interno. Vamos a abrir la puerta, el portón, la reja o lo que sea de ese edificio educativo y vamos a empezar a caminar hacia la puerta de la escuela. Y cuando lleguemos a la puerta de la escuela, alguien nos va a decir, señor, ¿qué quiere usted? No nos va a dejar entrar tan libremente, porque están cuidando a los niños que están adentro. Y esa señora que me paró en la puerta, en una época se llamaba portera, en otra época se llamaba personal de maestranza, ordenanza, o a lo mejor es una señora que es la secretaria de la escuela. Y yo le voy a decir, mire, yo no soy de acá de Justo de Arak, quiero entrar a conocer la escuela, ¿se puede? ¿Puedo saludar a la directora de la escuela? ¿Quién es la mamá de la casa, de alguna manera? ¿No? Y me va a llamar a la señora directora de la escuela y me la va a presentar. Estos ejemplos que estamos dando, ¿con qué tiene que ver? Y tiene que ver con que conocer la escuela es conocer el territorio, conocer los actores de una escuela y conocer la naturaleza de todo lo que hay dentro de la escuela. Bueno, eso es el objeto de esta práctica. Práctica profesional e investigación educativa, 2 puntitos, relación escuela-comunidad. Es decir, comenzar a mirar que nosotros, docentes, vamos a trabajar en un ámbito educativo, que generalmente son escuelas, pero ustedes pueden trabajar en otros ámbitos que no son escuelas el día de mañana también. Por ahora nos vamos a quedar con esta idea. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos pudiendo seguir? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Gracias, chicos. Bueno, esto es lo primero que yo les quería contar de por qué esta materia, por qué este taller y cuál es el sentido. Que ustedes, si han visto al videíto de presentación del profe, Nico, si han empezado a mirar el documento, el texto que le cargamos en la página, seguramente ya empezaron a mirar estas cosas, pero la idea era reforzárselas un poquito con esta lectura. La otra cosa que queremos comentarles y revisar en este momento es que ustedes han entrado, está unido con lo anterior, ustedes han entrado a estudiar formación docente en Argentina. ¿Y por qué digo en Argentina? Porque los planes de formación docente en la Argentina se rigen y regulan
por acuerdos federales. Ustedes saben que nosotros somos un país muy largo, muy extenso, bastante ancho, también con 24 provincias, 24 estados, ¿no? Entonces, los ministros de educación de los 24 estados se tienen que poner de acuerdo en una política federal, nacional, para ver cómo se forman los maestros en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos egreses del profesorado de inicial, el profesorado de primaria, y por esa circunstancia de la vida te vayas a vivir a Jujuy, o te vayas a vivir a Tierra del Fuego, la formación que tuviste durante tu profesorado en Justo Darac tiene que ser común a lo de los maestros de Jujuy o a lo de los maestros de Tierra del Fuego. ¿Y eso cómo se logra? Y se logra por acuerdos federales entre las 24 provincias. ¿Mm? Eso significa también que tu título, el diplomita, el cartoncito que vas a recibir, te sirve para trabajar en todo el país, concretamente, ¿no? En todo el país. Es absolutamente válido porque vos tenés el título de una universidad nacional, concretamente. ¿Mm? Bien. Volviendo a lo que recién empezábamos a anunciar. La formación docente en Argentina se estructura, eso ustedes lo tienen en el documento, en torno a tres ejes, tres dimensiones, tres apartados, que se llaman campos, porque refieren a dominios de saber. El campo primero es el campo de la formación general. El segundo es el campo de la formación específica. Y el tercero es el campo de las prácticas. El campo de la formación general es el que ustedes han iniciado desde marzo de este año, con materias como pedagogía, psicología, lectura y escritura académica, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el campo de la formación general? Que hay que construir los cimientos de la casa, del edificio. Entonces, todas esas materias que son generales, ¿qué hacen? Ponen los cimientos, la estructura de base, para que después ustedes puedan construir el edificio que es ser docente, concretamente. Ese campo de la formación general, llegado un momento del plan de estudio, se relaciona con el segundo, que es el campo de la formación específica o aplicada, donde ya los cimientos están colocados y lo que comenzamos es a levantar las paredes de la casa, concretamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, viene la didáctica de las ciencias naturales, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de la matemática, porque mañana, perdón, mañana vos como maestro o maestra vas a enseñar matemática, vas a enseñar lengua, vas a enseñar historia en la escuela primaria, entonces tenés que tener las didácticas. Bueno, las didácticas son un campo ya aplicado. Para aprender didáctica, primero tenés que saber pedagogía. Para aprender didáctica, primero tenés que saber currículum y didáctica, que son saberes generales. Pero hay un tercer eje, que es el que estamos justamente ahora empezando con este taller, que es el eje de las prácticas. El eje de las prácticas. Que la diferencia del eje de las prácticas con los dos anteriores es que es transversal, va de primero a cuarto año. ¿Por qué? Porque es una concepción de que la práctica educativa se aprende haciéndola. Y se hace desde que entramos a la carrera hasta que salimos con distintos grados de acercamiento. En primer año pasamos por afuera de la escuela, llegamos a la puerta de la escuela,
preguntamos quién es la directora y ahí nos quedamos. Práctica 1. En segundo año, práctica 2, entramos a la escuela y hacemos una observación en un aula a ver cómo trabajan los maestros con los chicos. En un aula común, en un aula especial, en un aula de jardín de infante, en un aula de primaria, etcétera, etcétera. Práctica 2, y hasta ahí llegamos. Práctica 3, en tercer año. No solo que entramos a la escuela, no solo que entramos al aula, sino que además hacemos la primera planificación de cómo enseñaríamos nosotros un contenido a ese grupo de chicos. Es decir, damos un pasito más para llegar a la residencia docente, que es la última, en donde yo, maestro, me muestro cómo puedo liderar y llevar adelante y gestionar los procesos de aprendizaje con mis niños, de primer grado, de cuarto grado, de séptimo grado, del grado que fuere. Entonces, el eje de las prácticas va atravesando toda la carrera. Y el eje de las prácticas, fíjense ustedes cómo se llama, práctica profesional. ¿Por qué? Porque hace a la construcción del oficio del ser docente, del oficio del ser docente. Y ese oficio es una profesión, que es la de ser docente, ¿no? Vos vas por la calle, te pones un guardapolvo blanco y ya ni te preguntan en qué trabajás, porque es obvio que ese guardapolvo es emblemático y es distintivo de que sos docente, tu profesión es ser docente. Pero este campo de las prácticas en la carrera de ustedes está relacionado porque es práctica profesional e investigación educativa. Está relacionado con la investigación. ¿Por qué? Porque todo docente está capacitado para investigar su propia práctica de enseñanza. Pero esto no es un discurso, esto tiene que ser una realidad. Y para que sea una realidad, en tu carrera, en tu plan de formación, te tienen que dar algunas herramientas para aprender a investigar esa práctica de la enseñanza. Si no te dicen qué es investigar, y es un poco difícil que aprendas a hacerlo, concretamente, ¿no? Por eso, la relación entre la profesión y la investigación acerca de lo que es la profesión. Y en esa relación profesión e investigación, estos como grados de aproximación. La comunidad en el primer año, los grupos de aprendizaje en el segundo año, las prácticas de la enseñanza en el tercer año y la residencia docente en el cuarto año. Como se darán cuenta, es progresivo y esto está unido a estos campos, ¿no?, de la formación general, de la formación específica y al campo de las prácticas, concretamente, ¿no? Esto tiene que ver con algo que nosotros le pedíamos que ustedes visualicen en el texto que están leyendo y que los puedan distinguir. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? Porque ustedes han entrado a formar parte y a formarse de una profesión. Y la profesión no es un conjunto de materias que como que metemos muchos palillos en una bolsa y hacemos ruido. No. La carrera de formación, el título, tiene una lógica, tiene una estructura, tiene una secuencia, tiene un proceso. Y en ese sentido, es importante que cada vez que yo entro a cursar una materia, a recibir una materia de mi plan de estudio, me pregunte, ¿dónde está esta materia? ¿De qué campo forma parte? ¿Qué me van a dar en esta materia? Ustedes van al plan de estudio y en el plan de estudio tiene lo que se llama contenidos mínimos. Entonces yo ya puedo saber, mira, en esta materia los profesores me van a dar esto, esto y esto, concretamente. Entonces es importante para que ustedes vayan construyendo esta imagen
del oficio de ser docente y del ser docente en torno a estos campos de saber de la formación. Justamente. Nosotros en este momento nos vamos a detener solamente en la mirada de la escuela, porque es el objeto de esta primera práctica, concretamente, ¿no? Y si lo hacemos bien, ya cuando pasamos al segundo año, entramos a la escuela sin miedo, sin temor, ¿no? ¿Por qué? Y porque hemos comprendido que la escuela es una institución, que en la escuela hay actores, que en la escuela hay ritmo, que en la escuela hay práctica, que en la escuela hay saberes. Hemos comprendido eso, fundamentalmente, ¿no? Entonces después ya le podemos dar la mano a la directora, saludarla y hacerle un par de preguntas. ¿Y esta escuela es nueva, es antigua? ¿Esta escuela qué personal tiene? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿En qué barrio está esta escuela? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene que ver justamente con la mirada investigativa del ser docente que relaciona la escuela con su comunidad, con su territorio, con su contexto. Este es el sentido de la práctica profesional 1. Por las situaciones que son de conocimiento de ustedes, que es la pandemia, lamentablemente este año no vamos a poder ir físicamente a mirar la puerta de la escuela, ¿no? Lo vamos a hacer virtualmente, de alguna manera, en términos de reemplazar esa visita. Pero, bueno, todos ustedes han pasado por la escuela y saben reconocer una institución educativa. Las chicas de Darac, las escuelas primarias de Darac, o el jardín concentrador, o las chicas de Mercedes, las escuelas de la ciudad capital, o a lo mejor alguna viene de un campo más rural, más semiurbano, y también la escuela de la educación rural, que tiene sus características, ¿no? Donde no hablo la reja, sino que hablo la tranquera del campo para poder entrar a la escuela, concretamente, etcétera, etcétera. Bueno, todos ustedes les vamos a pedir que acudan a esa experiencia que tienen de escuela para ponerla en juego acá. Fíjense en ustedes qué suerte, ¿no? Porque lo que nosotros le vamos a ayudar a mirar no es un objeto desconocido para ustedes. Al contrario, es un objeto muy conocido porque hemos pasado 10, 11, 12 años. Lo que vamos a hacer es ir despacito transformando esa mirada que teníamos de alumnos de la escuela hacia la mirada de maestros y de docentes de la escuela. Que en realidad no es ni opuesta ni contradictoria, es complementaria con la mirada que ustedes tienen de alumnos. ¿Cuántas veces, sobre todo yo que soy mucho más viejo que todos ustedes, cuántas veces uno, a pesar de la edad que tiene, dice, la maestra de primer grado a mí me enseñaba así? Y yo me acuerdo, chicos, no es que porque sea viejo no me acuerdo. Es decir, me acuerdo porque esa maestra tuvo una buena relación conmigo, porque esa maestra atendió las demandas que yo le hice, o porque esa maestra me reprendió porque hice algo mal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en ustedes cómo esos 10, 11 o 12 años de escolarización nos van dejando huellas subjetivas, ¿no? Que son las huellas de la formación, concretamente, ¿no? Si yo les pediría ahora un ejercicio de que cada uno me diga, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de tu escuela? Y cada uno acudiría a su memoria interna, y en esa memoria interna diría, no sé, el patio, el recreo, la señorita Olga, la secretaria, las flores de la puerta de entrada. Cada uno diría una cosa distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son experiencias subjetivas, ¿no? Y son experiencias de vida. Es muy rico que ese ser docente que ustedes están comenzando a construir y a caminar en la formación
se remita y se base en este alumno que yo fui también. ¿Por qué? Porque son tus experiencias significativas, son tus experiencias subjetivas acerca de los procesos educativos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Como ustedes verán, el ser docente no es una profesión fácil, como algunos piensan, sino que muy por el contrario, el ser docente tiene fuerte implicación de nosotros como sujetos en lo que hacemos. El niño al que educamos no es una cosa, no es un objeto, no es un número que tratamos, es una persona, es una persona. Por lo tanto, es tan importante en ese niño el contenido de matemática, de lengua, de historia o de biología que le vayamos a dar, como la forma de trato con ese niño acerca de ese contenido. Y ser docente, y el oficio de ser docente, es una construcción que constantemente a lo largo de la carrera se tiene que entrelazar, se tiene que entretejer entre lo conceptual, disciplinar, y lo actitudinal, y las habilidades y competencias, justamente que tienen que ver con ustedes como sujetos. Este taller, gracias, profe, necesito un mate, sí. Este taller de la práctica profesional y de investigación educativa es el primer escalón de una gran escalera que ustedes ya empezaron a subir, a caminar, ¿no? Algunos todavía estarán en la puerta de entrada, otros estarán subiendo el primer escalón, otros se habrán atrevido a subir al tercer escalón. Bueno, cada uno, cada una, a su tiempo y a su modo, pero es importante que todos empiecen a intentar subir la escalera y a transitarla. Porque el oficio de ser docente se hace en la práctica. Yo les puedo contar cuál ha sido la construcción hasta el presente de mi oficio, pero es mío y es irrepetible. El profe Nico les puede contar cuál ha sido la construcción de su oficio de ser docente y cómo está haciendo en el presente, pero también es del profe Nico, no es ni mío ni de ustedes. Entonces, ¿quién importa acá en este taller? Cada uno de ustedes en particular, porque son ustedes los que están construyendo ese oficio, esa mirada del ser docente. Esto no es un librito que nosotros lo abrimos y decimos, a ver, para ser docente, receta número 1, pararse firme, peinarse bien, bueno, yo ahí voy a tener problemas, pero etcétera, etcétera. No, no hay una receta de ser docente. El ser docente es como cada uno lo va construyendo. Y esa construcción no espera dentro de 4 años cuando vamos a la clase, al aula. Esa construcción ya comenzó, ¿saben cuándo? Cuando ustedes hicieron el cursillo de ingreso y empezaron a descubrir qué era ser docente. Ya comenzó ahí. Ya comenzó hace varios meses, concretamente, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia que estamos viviendo ese proceso y que el taller de la práctica te va a ayudar a revisar ese proceso. A veces acercándote a algunos contenidos que ustedes no conocen, a veces colocando actividades prácticas que tenés que hacer para reconocer a la escuela, etcétera, etcétera. A veces leyendo cosas con algunos términos que no los comprendemos totalmente, porque bueno, uno sabe que, por ejemplo, el texto que ustedes tienen, y hay a lo mejor algunos títulos o algunas palabras que todavía no las comprenden plenamente. No hay que asustarse con eso, al contrario, hay que preguntar, hay que agarrar el diccionario, hay que preguntar a la mamá o al maestro o a quien tenga la mano. No hay que tener miedo de decir no lo entendí, concretamente. Por eso, si ustedes se habrán dado cuenta, en esa guía de trabajo que tienen en
en esta actividad, en el aula, en la plataforma, ¿qué es lo que se les pide? Y se les pide que ustedes elaboren con sus ideas a partir de lo que leyeron, del audio que escucharon, de los videos, pero que ustedes sean capaces de decir con sus propias palabras, justamente, estas primeras reflexiones acerca de esto que se está preguntando. Claro que, bueno, la propia palabra no es como tomando un café, che pibe, tal cosa, no. O sea, hay una forma también de decirlo, ¿se entiende? Porque estamos educándonos. Pero que ustedes sean sinceros, digan, bueno, yo comprendí que el ser docente tiene que ver con una cosa importante para mí por pim, pim, pim. ¿Se entiende? Es decir, aquellas posiciones personales, porque es muy importante que ustedes vayan tomando posición. Y atención, que las posiciones se van tomando a partir también de lo que nosotros vamos leyendo y estudiando. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir, yo opino que, yo creo que, ¿se entiende? En todo caso, yo pienso que lo que dice el autor, estoy en desacuerdo por, yo pienso que lo que dice el autor tiene que ver con alguna experiencia que a mí me pasó, etcétera, etcétera. ¿Pero con qué tiene que ver esto? Y tiene que ver fundamentalmente con que ya dejamos el campo de la opinión y de la creencia, y estudiar significa un ejercicio de la racionalidad. Es un ejercicio académico, intelectual, de la racionalidad. Y eso es muy importante que ustedes despacito lo vayan comprendiendo. Despacito lo vayan comprendiendo. En ese ejercicio de la racionalidad hay momentos que van a ser más simples, más sencillos, y hay momentos que van a ser un poquito más arduos y más difíciles. A veces nosotros agarramos un autor, un libro, y tenemos ganas de tirarlo por la ventana, ¿no? Porque no lo entendemos. Después un día nos sentamos, nos volvemos a mirar con paciencia, y resulta que empezamos a comprender la página 1 de ese libro, ¿no? Y después lo seguimos leyendo, y llegaste hasta la página 3. Cómo progresivamente vos fuiste adquiriendo la capacidad para comprender y para analizar el otro. Bueno, estudiar una profesión en la universidad es eso, es ir formándose una estructura académica, racional, estructura que ustedes van a necesitar poner en marcha cuando estén en el grado y sean maestros, porque ahí los niños lo van a mirar a ustedes como el que arma la estructura. Entonces es muy importante que esa vivencia ya la tengan ahora en la formación del profesorado, concretamente, ¿no? Bien, me parece que he hablado bastante ya. Profe Nico, ¿usted quiere agregar algo, acotar, reforzar? Yo simplemente, digamos, agregaría algo que discrepo con usted, profe, que tiene que ver que yo pienso, y lo digo así para que suene un poco fuerte. Bueno, hijo, disculpen, acá está el Seferino que me está ayudando a comentar, que es esta cuestión de que en las prácticas, las emociones, los miedos, las incertidumbres siempre, digamos, nos atraviesan. Y ahí es cuando la subjetividad del yo creo sí vale la pena tenerla en cuenta. Esta cuestión de que es justamente como decía el profesor, en el andar, en este proceso de ir construyendo tu posición, vale la pena detenerse a ejercitar estos miedos, a enfrentarlos, porque si bien el camino es largo, son 4 años, haciendo estas intervenciones es cuando de alguna manera uno puede empezar, digamos, a superarlas, diría yo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que, por otro lado, muchas reflexiones para compartir, y valga la redundancia, porque si hay algo que
está circunscripto a la práctica, o que es tan valioso en la práctica, es esta idea de reflexión, como decía el profesor. En ese aspecto, creo que la reflexión es una herramienta valiosísima que tanto los que se están formando como los docentes tienen en la actualidad, ¿no? La reflexión nos permite comprender el contexto, nos permite repensar la planificación, por ejemplo, que hemos elaborado para ver cómo mejorarla, o simplemente dar cuenta de una situación para reformularla, o cuando, no sé, por ejemplo, un estudiante tiene un problema y yo no sé cómo abordarlo, acudo de alguna forma a reflexionar, de algún modo ver cuál sería la mejor forma de poder acompañarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto de la reflexión en la formación docente y en la práctica pedagógica es realmente una aliada importantísima, ¿no? Creo que los va a acompañar el resto de su carrera y el resto de sus vidas. El que se hace amigo de la reflexión tiene en sí, en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, un hábito que es tremendamente valioso a la hora de pensar cómo reinventarse, cómo recrearse ante las situaciones problemáticas que van emergiendo, digamos, ya sea en la formación docente que ustedes están comenzando, como en el campo en sí, cuando estén parados frente al aula, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta, y he recibido varias consultas respecto de las palabras difíciles, respecto de cómo, si lo parafraseamos al profesor Vitarelli, está bien tratar de comprender y por ahí textualmente reproducir una idea, un concepto, pero como decía el profe, también es importante que ustedes comiencen a averiguar, a ejercitar el hábito de poder construir con sus propias palabras, comprendiendo las ideas, ¿no? Y sobre todo esta cuestión que por ahí a muchos no les gusta cuando se comienza a dar cuenta de lo que significa la docencia, es que de alguna manera vamos a tener que estar predispuestos a aprender hasta el último día. El docente es un profesional, digamos, o la docencia es un oficio que tiene la necesidad de estar en formación continua, ¿no? Fíjense lo que nos sucede ahora, por ejemplo, en este contexto, de decir, bueno, muchos de nosotros docentes hemos tenido que estudiar paralelamente con ustedes nuevos recursos, nuevas maneras de comunicación, nuevos espacios de interfaces para poder producir un diálogo, una retroalimentación. No es lo mismo la presencialidad, pero ¿a qué me refiero? Que el que está dispuesto a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender y a seguir, digamos, enriqueciendo su saber, sus conocimientos hasta el último día, ¿no? Creo que si hay algo que nos puede llegar a dar cuenta de la práctica es de una formación continua, es de lo valioso que es la herramienta de la reflexión, del respeto por la subjetividad, tanto emocional como los tiempos pedagógicos. Muchas veces, como decía el profe, el primer día abro el librito y no entiendo absolutamente nada de lo que me quiere decir, pero bueno, al tercer día voy con más, digamos, predisposición o con alegría, abro ese libro, ese texto, y ya empiezo a comprender desde otro lugar, investigo qué significa esa palabra, investigo cómo darle respuesta a esta problemática. Tienen que ver también con saberes haceres, me gusta decir a mí, que justamente se aprenden haciendo en este espacio de la práctica, porque como bien decía el profesor, no hay un libro con recetas para ver o para aprender cuáles son las mejores formas de enseñar. Creo que si hay algo que la práctica nos deja claramente, digamos, a disposición o nos permite comprender permanentemente, es que uno
como dirían, entre comillas, aprende a tener cintura, ¿no? Para empezar para poder saber dar respuesta al ejercicio y al hábito de planificar, al estar parado frente a un grupo, al saber crear un clima de aprendizaje, al saber construir en equipo en la escuela. Ojo, no solamente la formación docente o la práctica tiene que enfocarse todo lo que significa la enseñanza en el aula específicamente, sino que también algunos, digamos, agregados que para mí son importantes de tener en cuenta, es esta cuestión de tener la habilidad y la capacidad de poder aprender a trabajar en equipo, de construir proyectos en conjunto con otros compañeros docentes de otra sección, del mismo ciclo, digamos, de primaria o trabajo en educación inicial. O sea, son varias las capacidades que el docente debe desarrollar y también las habilidades que tiene que ir incorporando en los hábitos de apropiarse de saber hacer la enseñanza y la práctica docente. ¿Qué significa esto? Es propio de la práctica comprender que la práctica pedagógica como concepto, ¿no?, engloba ciertas, digamos, capacidades o ciertos saberes específicos, y la práctica docente engloba esa práctica pedagógica, porque la práctica pedagógica está circunscrita a la enseñanza, ¿no?, a esta cuestión de enseñanza y aprendizaje, y la práctica docente por ahí va más allá, siempre va más allá, porque el docente trabaja en una escuela, tiene que, digamos, acondicionarse o adaptarse a lo que es la política institucional, las formas de trabajo. Cada escuela tiene su cultura institucional propia, sus dinámicas propias, sus formas de hacer las cosas, vamos a decirlo, de manera particular. Cada escuela es un universo distinto. Entonces, si bien la práctica pedagógica remite a la enseñanza, la práctica docente engloba la práctica pedagógica, pero también tenemos que aprender otras habilidades que no solamente significa el saber enseñar, sino el saber trabajar en el aula, a saber tratar inclusive con los padres un problema, saber mediar conflictos, poder trabajar, como decía recién, en equipo, o no sé, elaborar proyectos con los compañeros, etcétera. La práctica docente, para no avanzar demasiado, incorpora la práctica pedagógica, pero requiere del aprendizaje, de nuestro aprendizaje, de otro tipo de habilidades que no son solamente la enseñanza. ¿Está bien? Espero haber sido claro y quiero mencionarlos a estos dos conceptos, la práctica pedagógica y la práctica docente, porque de alguna manera nos sirven para dar cuenta ciertas dimensiones o ciertos, digamos, espacios a los que nosotros debemos aprender a saber dar respuesta en nuestra formación, ir aprendiendo lo que significa la práctica pedagógica, todo lo que ello, digamos, amerita aprender, y todo lo que significa la práctica docente, que es mucho más amplio en el contexto institucional, etcétera. Bueno, después, para no ir avanzando, vamos a dar cuenta que la institución educativa o la escuela como organización tiene sus distintas dimensiones de trabajo, pero eso lo vamos a seguramente más adelante a empezar a trabajar. Así que sintéticamente vuelvo a decir que empecemos a tener confianza en nuestra reflexión, sepamos que es normal tener miedo, incertidumbre o no saber cómo abordar una tarea, una actividad, porque justamente, como decía el profe, está bueno que eso suceda porque nos moviliza a empezar a reflexionar, a empezar a ver de qué formas vamos a dar respuesta a cada actividad, cada tarea, cada consigna, para empezar, digamos, a seguir, mejor dicho, este proceso de formación que hemos comenzado. Profe, no quiero avanzar demasiado, así que bueno, simplemente
agradecer por haberse reunido esta mañana. No sé si hay alguna consulta, vuelvo a decir que están el correo para de alguna manera ustedes puedan comunicarse con nosotros. También está el aula, digamos, en la plataforma Moodle. Y bueno, concretamente agradecer simplemente, no sé, usted Vanessa, creo que quería Profe, decir algo. sí. Yo le había consultado por mail con respecto a la, ¿cómo se llama? La entrevista que dio el profe. Sí, lo respondí yo ayer. Sí, sí. Bueno, y yo le decía que en cuanto a que si yo cambiaba las palabras, como que iba a como tergiversar lo que él quería. Pero como ahora escuchándolo, digo, estaba leyendo, digo, capaz que acomodando bien las palabras uno puede poner eh, con mis palabras lo que el profe trata de decir, me parece. No estamos, no decir literalmente lo que él dice. Sí, no sé, profe, si usted quiere responder, yo vuelvo a decir de la importancia que significa poder decodificar una idea en un texto, en un audio, en un video y reformularla con nuestras propias palabras. Yo creo que Muchas veces es un uno no hábito. sabe si a los docentes les va más que pongan más conceptualmente lo que ellos quieren o que nosotros lo hagamos a lo que nosotros interpretamos, ¿me entiendes? Por eso a veces preguntamos qué es lo que Está, quieren. está muy bien y es legítima su consulta. En este caso, en este espacio, vuelvo a repetir, no solamente para ejercitar la reflexión y este hábito académico de ir comprendiendo mejor las lecturas bibliográficas o las escuchas, en este caso la entrevista del profe, nosotros incitamos, digamos, o queremos generar que ustedes puedan comenzar a desarrollar esta habilidad de decodificar y poder con sus palabras construir el significado que para ustedes es el más importante. ¿Qué es lo que resulta más significativo para ustedes? Creo que ese aspecto ha quedado claro, lo ha mencionado el profesor, lo he vuelto a repetir en este momento. Así que lo importante es que ustedes puedan trabajar con libertad, pero si bien, digamos, está bueno que ustedes puedan empezar a tomar vuelo propio, respeten la idea o respeten el concepto, no de manera, digamos, textual, sino en lo que significa el sentido de la idea o del concepto a trabajar. Eso me lo has consultado vos y otros compañeros por igual. A todos les he tratado de responder lo mismo porque es un poco el espíritu de este espacio, que ustedes empiecen a practicar, valga la redundancia, este tipo de habilidades y de capacidades propias de la formación docente. ¿Está bien? Así que sin miedo, vamos. Hay que animarse a empezar a escribir, a empezar a poder decodificar las ideas con nuestras propias palabras. Obviamente siempre tratando de respetar el espíritu y el sentido de lo que significa la idea que estamos trabajando. Profe, todo suyo. Sí, no, está muy bien lo que decía, profe. Estoy respondiendo algunas consultas que van poniendo en el chat, mientras tanto escribiendo concretamente. Sí, me parece bien lo que decía Vanessa, y creo que es importante lo que estaba diciendo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Lo que el profesor quiere que escriba o lo que yo entendí acerca de lo que leí? Creo que ahí son dos cosas fundamentales, ¿no? Que son distintas. Y acá lo que les estamos pidiendo es que ustedes empiecen a masticar un contenido, a digerirlo y a elaborar un primer producto, que tiene que ver con, a ver, yo entendí tales, tales y tales cosas, concretamente. Si en algún momento tengo que repetir alguna palabra que el autor dice o el profesor, la repito, o sea, no es nada grave, concretamente. Pero es importante que ustedes vayan haciendo ese ejercicio, ¿no? Porque mañana ustedes van a hablar con una mamá cuando sean maestras, no le van a decir, porque el profesor Vitarelli dice tal cosa. No, cuando hablé con la mamá,
tenés que decirle las cuestiones concretas que le pasan a su niño. Más allá que cuando está hablando con esa mamá, detrás vos vas a tener un montón de conceptos y de características que te van a ayudar, que has estudiado, ¿se entiende? Entonces es muy importante esta cuestión, digamos, concreta. De modo que, tranquilos, es el primer ejercicio, háganlo a conciencia y traten de aproximarse lo que más pueden. Pero, a ver, los profesores no quieren leer lo que los profesores escribieron. Lo que nosotros escribimos ya lo sabemos, por eso lo escribimos, ¿se entiende? Ahora queremos ver qué entienden ustedes, qué les va pasando a ustedes a partir de lo que han leído, que es otra cosa, que es otra cosa. Si no, le diríamos, repita automáticamente del autor la página número 4. Sería más aburrido eso, concretamente, y además sería un sinsentido. Porque como dijo el profe recién, estos espacios de la práctica están abonados por el campo de la reflexión, concretamente, ¿no? Y la reflexión se hace pensando, dialogando, intercambiando con otros. Bueno, ahora mucho intercambio físico no podemos tener, pero a lo mejor ustedes, entre ustedes, hacen un chat y dicen, che, ¿podemos charlar de la parte, no sé, segunda del texto? No la entendí, ¿vos qué entendiste? Y hacen un intercambio. Sería como un mate virtual, más o menos, ¿no? Pero bueno, sí, hacen un intercambio. Entonces, de eso se trata. De eso se trata hablar sobre el ser docente, de eso se trata hablar los 3 campos de la formación. Es decir, fíjense que las preguntas que ustedes tienen, que son de guía, no es nada distinto de lo que escucharon en el audio y vieron en el texto. O sea, no las hemos sacado de ese contexto. Todo se responde a partir de eso, desde la escucha del audio, ¿no?, de la entrevista y del texto concretamente. Y hemos querido empezar por algo más nuestro y propio para que accedan a un lenguaje más sencillo. Podríamos haber puesto un texto mucho más, de un autor mucho más reconocido y más complejo, pero nosotros sabemos que también hay que ir progresivamente y despacio para que ustedes vayan adquiriendo lenguaje, qué sé yo, el concepto de saber pedagógico. Bueno, ya lo deben haber visto en pedagogía general, pero ahora nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a potenciar en la reflexión de las prácticas. Digo más o menos porque, bueno, algunas de esas cosas las fueron preguntando en el chat y yo le fui respondiendo ahí a algunas consultas de las chicas, concretamente, ¿no? Y lo último, que no dije nada, pero bueno, que está puesto en el texto y que hicieron, creo que Janina hizo alguna pregunta, tiene que ver con lo decolonial. Sí, yo te pongo allí, lo decolonial, para que sea sencillo de entender, te pongo lo que no es colonial. Y colonial acude, para que ustedes miren una matriz que ustedes tienen internalizada, a lo hispánico en nuestro territorio que ha tenido que ver con la conquista, justamente. Lo decolonial en educación tiene que ver más que nada con la concepción clásica de la educación. Ustedes vieron en pedagogía general, con la profe Romina y el profe Enrique, Sí, lo vimos eso. Esta relación que hay entre las teorías críticas, el pensamiento latinoamericano y el pensamiento decolonial. Bueno, el pensamiento decolonial es el último, es de nuestras décadas, de estos últimos 20, 30 años, concretamente, y que trata de revisar todo lo anterior, que es la visión clásica y tradicional de la escuela. ¿La escuela es solo una caja de zapatos, un edificio? ¿O la escuela es un conjunto de interacciones y de vínculos subjetivos? Bueno, esa es una mirada decolonial que a Sarmiento ni se le hubiera ocurrido nombrar, ¿no? Porque Sarmiento vivió en otra época, hace 100 y pico de años, ¿se entiende? Entonces lo decolonial en educación, de alguna manera, reconstruye y repiensa ese normalismo pedagógico de la época de Sarmiento en el presente.
Bueno, no ha habido más dudas en el chat, así que de todas maneras pueden usar la plataforma. Imagínense que todos Disculpe. nosotros, profe, nos estamos, ¿cómo se llama? Reconstruyendo, porque si se pone a saber el secundario, Tal te cual. ponían, pongan el concepto Tal de, bien, o fundamente, tal. Nunca te van a enseñar reflexiones o haga. tal cual. Sí, Recién, el cuatrimestre pasado en lengua, nos hicieron hacer un plan donde nos hicieron hacer, que nos mataron ahí, pero bueno, era poner con nuestras propias palabras, claro, pero no eran nuestras propias palabras en la manera coloquial, sino tratar de enriquecer también nosotros nuestro vocabulario, tomar parte de lo que dice el autor, ¿no? Y tratar de no tampoco transformarlo, pero tampoco sacarlo del todo. Creo que tal eso también es a lo que vamos, poder cual. hacer ese ejercicio. Vos, Miren, vos dijiste algo clave, Vanessa, recién, y eso es interesante para todo el grupo. Tratar de decirlo, pero no en un lenguaje coloquial. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de la formación docente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hablaba del yo creo, yo opino, concretamente, que no tiene mucho lugar cuando nosotros decimos, sino que el yo pienso con sus propias palabras y toda esta cuestión. Pero el lenguaje coloquial, nosotros siempre decimos, puede entrar a la escuela, no estoy diciendo que no entre a la escuela, pero como nosotros vamos a ser maestros y vamos a ser también modelos de formación, tenemos que adquirir cierto hábito de ir hilando las ideas, tratando de explicarlas de la mejor manera, de la manera más sencilla y no con palabras tan difíciles que nadie nos entiende, etcétera, etcétera. Pero eso es muy importante. Y ese ejercicio, bueno, chicos, entraron a la universidad. Por algo son los estudios superiores, es decir, son aquellos que están por sobre todo el nivel de la educación obligatoria y que requieren como otro ejercicio de cada uno de ustedes. Así que, sí, eso es un poco. Yo comparto, me hace acordar cuando yo era estudiante también. Así que, sí, yo igual les cuento una anécdota y después una idea para ver si puede servir, si suma. Cuando empecé a estudiar en primer año, andaba con el diccionario en el bolsillo todo el día, porque había muchos términos, conceptos académicos, etcétera, que había que comenzar a comprenderlo, a entender el sentido, ¿no? A veces hay palabras que no tienen sentidos distintos en el mismo texto. Entonces, el contexto de ese concepto, de ese léxico, ese vocablo, ese término, tiene, digamos, distintos significados en distintos contextos, por decir así, ¿no? Y eso por un lado, y después por otro, una fábula mexicana que está, si después la quieren buscar en línea, que era de un pensador, digamos, de una comunidad rural en los adentros, digamos, en los campos en México, que se llamaba Heraclio Cepeda, y él decía que las palabras eran las herramientas para vivir la vida, ¿no? Para defenderse, decía él, en la vida. Si uno conoce, decía él, o puede usar 100 palabras, va a tener 100 formas distintas de enfrentar y luchar su vida, dar respuesta a los problemas de su vida. Y él decía, cosa distinta es si uno conoce 5.000 vocablos, ¿no? Y él aclaraba, ahí vamos a tener 5.000 formas distintas de poder dar respuesta a un problema, a una misma situación de conflicto. Entonces, fíjense ustedes con qué sencillez lo explicaba un trabajador rural de los adentros de la selva mexicana, ¿no? Es decir, son tan importantes las palabras y mucho más en la formación docente o en la formación superior, como dice el profe, que nos permiten distintas formas de hilvanar ideas y de dar respuesta a distintos conflictos, ¿no? Entonces, tal vez sirva este pequeño ejemplo o esta pequeña reseña que hago yo para que ustedes comprendan el valor de ir
desarrollando el léxico, su lenguaje, como decía el profe Marcelo, conocer palabras nuevas, empezar a aplicarlas a la formación y a la vida cotidiana, pero siempre hay un lenguaje académico que, como bien decía el profe, no es digamos, o mejor dicho, tenemos que aprender a decodificar este lenguaje académico que vamos incorporando con nuevos conceptos para poder el día de mañana tener la habilidad de saber explicar con palabras, con la misma idea, pero con palabras más sencillas, una clase a nuestros alumnos, explicar un concepto a nuestros estudiantes de primaria, que son chicos que son muy jóvenes, no conocen muchos conceptos complejos, o asimismo a una mamá, ¿no? O sea, el docente tiene que formarle esta habilidad en síntesis de poder comprender e incorporar nuevos conceptos, como también poder usarlos de manera sencilla para tener, digamos, la posibilidad de que... La transposición didáctica. Tal cual, algo así, ¿no? Bueno, no sé si todos conocen el concepto, pero esa transposición, digamos, de un conocimiento erudito, este conocimiento académico o científico, poder pasarlo a palabras sencillas para hacerse entender. Así que bueno, espero que haya servido esta reseña que acabo, digamos, de compartir. Bueno, han hecho algunas otras preguntas, ya hemos respondido y bueno, quedamos en la plataforma para cualquier consulta que quieran hacer. Recuerden que la actividad la tienen que subir a la plataforma, concretamente, porque desde allí nosotros la bajamos para hacer la primera revisión. Y estén atentos porque, bueno, cuando esa actividad cierra, se abre la próxima actividad y nosotros le vamos a ir anunciando, como siempre, cuando tengamos así encuentros cara a cara o cara a foto, como estoy viendo en este momento. Bueno, yo quería, para terminar un poco la jornada, agradecer la presencia, por un lado, por otro, decirles que, porque hace falta a veces decirlo, que sean compañeros en estos tiempos tan difíciles, que compartan, que sean colaborativos, que sean solidarios. Eso es importantísimo para que todos podamos avanzar. Acá no estamos compitiendo, cada uno se va dando el nivel, asimismo va participando en la medida de que sus posibilidades lo proveen. Entonces quiero ser insistente con esta idea porque creo que es clave para atravesar estos tiempos tan complejos. Sean compañeros y compañeras, sean solidarios, busquen la manera de ayudarse, vamos a decir, porque yo creo que lo que se, digamos, aborda con este espíritu de solidaridad siempre es mucho más fácil de sobrellevar y de aprender inclusive. Yo siempre digo, y les va a pasar a ustedes, en la escuela primaria, el alumno, el estudiante, no siempre aprende todo lo que le enseña el maestro o la maestra. Muchas veces los estudiantes, y yo me acuerdo que lo he hecho, aprendemos de nuestros propios compañeros, porque de dos cabezas o tres piensan mejor que una sola, ¿está bien? Entonces eso es clave para que ustedes puedan ir, digamos, constituyendo y consolidándose en este trayecto. Y por último, si quieren, no es obligación, libérense las cámaras y hacemos una fotito, profe, para tener en nuestro archivo fotográfico de la cátedra. ¿Les parece? Profe, lo molesto un segundito porque hay una pregunta que puso una compañera y creo que no respondía. Dice, en la pregunta C, nombre el campo de la formación docente general en los profesorados. No se escucha bien. ¿Lo podés hacer la pregunta de nuevo más despacito, por favor? Sí. Pero la compañera pregunta si hay que nombrar los 3 campos que usted ya había nombrado. Sí, los campos son 3. Sí, por eso yo le respondí. Sí, sí. Tal cual. Los campos son 3 y hay que explicar lo que ustedes entienden dentro de cada campo. Por eso está puesto en el documento. Sí, sí. Y por eso yo los repasé hoy, justamente. Por si queda alguna duda, los revisamos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿hacemos una fotito o no? Cuento hasta 5.
como dice ¿No la se va a maestra. asustar? No nos vamos a asustar. Quédese Ay. A tranquilo. esta hora, profe, con el pelo así. Ay, qué coqueta. Peínense, chicas. Bueno, no importa. Lo eso- dejamos para la próxima. A la 1, a las 2, como dicen las maestras, hasta a la cuenta de 5. Si no están todos en su lugar, esa autoridad pedagógica que usaban las maestras de antes. Ah, mira, van a Vamos, aparecer. va a haber problema, va a haber problema. Bueno, gracias chicas. Que tengan lindo día. Quedamos en comunicación para cuando necesiten consulta, ayuda, asesoramiento. Ya tomé la fotografía, profe, así que muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Que tengan un buen día. Espero que les haya servido la clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao, buen día. Chao, chao. Chao. Vos cerrás y después le... Voy a detener la grabación primero. Ahí, listo. Profe, hola, buenos días. Soy Gisela Quiroga. Sí, Mire, profe, bueno, yo ayer le mandé un mensaje. Yo hice el trabajo y no sé si estará bien. Yo me limité a responder, bueno, de la forma en que están hablando ustedes. Traté de buscar las palabras que no entendía. Y bueno, Pero y muy quería bien. yo ya lo realicé y bueno, tuve muchas dudas, pero igualmente lo hice como lo entendí. bueno. Tranquila, Gisela, vamos a valorar muchísimo que vos lo hayas entregado, que lo hayas entregado antes de la fecha. Así que vos tranquila. Mientras vos estés contenta con tu propio ejercicio, vamos para adelante. Y vas a seguir creciendo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, hermosa la clase, como siempre. Gracias. Bueno, gracias, adiós. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Me sale, Nicolás, que estás grabando todavía. Sí, estoy grabando, estaba esperando la consulta de Gisela. Ahora nos quedamos los dos solitos. 1, 2, 3. Le tengo